Link de la página donde saque la historia estará en la descripción y antes mando saludos a estos comentarios y sin nada más sigamos con esta historia de Inuyasha y Sango complicado. Amor capítulo 14. En el árbol sagrado el sol se asomaba perezoso entre las lejanas montañas que se veían en el horizonte cuando nuestros jóvenes viajeros emprendieron el que sería su última jornada juntos. Los rayos dorados del disco solar empezaban a ahuyentar el azul oscuro de la noche, que se despedía dejando brillar aún algunas estrellas que parecían guiñarles los ojos al parpadear su blanca luz. Y a pesar de lo hermoso del paisaje, a nadie parecía importarle, pues caminaban sin fijarse en nada que no fuera el camino que debían recorrer. Parecían seguir una idea más que un destino, y no reparaban en lo que sucedía a su alrededor. No notaban que el cielo se cubría cada vez más de nubes, ni en las formas que éstas adoptaban. No se daban cuenta de que algunas luciérnagas bailaban en la semioscuridad, entre los arbustos y como si eso no fuera ya bastante, tampoco notaron que alguien los seguía. Inuyasha nuevamente se había ofrecido a llevar el Iraikotsu de Sango, quien no había podido oponerse después que Inuyasha se los arrebatara. Caminaba distante, aunque en realidad todos lo hacían. Inuyasha a la cabeza del grupo, caminaba con paso decidido sin decir ni una palabra. Un poco más atrás, Aome le seguía aunque no le habló en ningún momento. Shippo caminaba desanimado frotándose los párpados, esto en un intento por alejar el sueño, que lo seguía desde que se había levantado de su cama. Curiosamente eran Miroku y Sango quienes caminaban al final del grupo, y a quienes los separaba menor distancia física, aunque emocionalmente fuera lo contrario. Si hubieran querido podrían haberse visto de reojo, pero no había nada que les importara menos que el recordar la existencia de quien caminaba a su lado, y aunque eso ya no era extraño en la rutina de la exterminadora, para Miroku, quien apenas un día antes había mantenido la esperanza de reconstruir lo que había deshecho en un instante, resultaba inquietante, y es que lo que Inuyasha le dijera la noche anterior lo había hecho cambiar de perspectiva. Mientras seguía a los demás por aquel camino que lo guiara al final de su aventura, Miroku comenzó a divagar. Le venía a la memoria claramente aquel momento en que se encontraba sentado frente a la cabaña, aún sin poder reaccionar luego de ver a Sango e Inuyasha llegar juntos. Lo que entonces pasara por su mente no lo recordaba, pero sí tenía muy presente el murmullo de sus voces dentro de la cabaña. Hablaban poco y quedo, y por más que tratara de agudizar su oído, no distinguía lo que decían. De pronto había escuchado sonidos y pasos. El silencio lo volvió a envolver y un suspiro había escapado de sus labios y luego aquel momento, el maldito momento en el que Inuyasha saliera de la cabaña y se parara a su lado. ¿Qué hay, Miroku? Le había preguntado con voz indiferente, a la vez que lo observaba con mirada perspicaz. Pero él no había respondido, jamás fingiría cordialidad con quien se había atrevido a robarle algo tan preciado. ¿Sabes? Continuó, esta vez hablando con la voz más seria que Miroku le había escuchado usar jamás. Hace un momento, antes de bajar del templo, besé a Sango. En cuando vino a su memoria aquella imagen y esas palabras, apretó los puños y alzó la mirada para mirar con rabia apenas por un momento la espalda de Inuyasha. Aún seguía lamentándose de su reacción inmediata. Se había quedado en blanco, sin siquiera terminar de asimilar las palabras que el mitad bestia había pronunciado. De repente había sentido como un desagradable impulso. Lo había obligado a levantarse, decidido a enfrentar a Inuyasha de frente. Bien, y ¿puede saber por qué me lo hace saber? Le había preguntado con una voz tan agria como la bilis que derramaba su hígado. Porque quiero que la dejes en paz de una buena vez. Tú no eres su dueño, y un beso no te da derecho sobre ella, a ti tampoco. Y menos aún, beso robado. Aquellas palabras resonaron en su cabeza más fuerte que cuando fueran pronunciadas, porque era verdad, y volvió a sentir el mismo deseo de golpear lo que le había inspirado entonces. Creo que ella es quien debería decidir eso, había respondido en un intento de justificar su respuesta, pero la respuesta a su propia afirmación la sabía de sobra, y no era satisfactoria para él, pero Inuyasha no había tardado en hacérselo notar. Después de todo lo que has hecho no creo que la balanza se incline a tu favor. ¿Insinúas que pretendes competir contra mí por Sango? Preguntó fingiendo incredulidad que más bien era certeza. ¿Que acaso ya no amas a la señorita Aome? Yo no insinúo nada, ni pretendo competir, simplemente digo que es Sango quien ya no se interesa por ti. Eso es lo que tú esperas, pero eso está por verse. Aquello era lo que había dicho.
Y después de hacerlo, había entrado a la cabaña, dejando a Inuyasha solo en el umbral de la puerta, de forma que daba por concluida aquella conversación, pero la verdad es que en sus palabras no había vertido ni un poco de convicción y solo había tratado de salvar un poco su dignidad, más temía, y casi creía estar seguro que esa batalla está perdida antes de empezar. Era por eso no quería ver a Sango y también era por eso que ya no veía luz en su futuro para Miroku. Era difícil volver a la realidad y mirar hacia adelante, luego de los sucesos recientes le costaba definir lo que sería de él y el futuro que meticulosamente había planeado, pues ahora no solo no tenía compañera de vida, sino que, por primera vez en su vida, tampoco tenía ganas de buscarse una. El sol no tardó en descubrirse de entre las montañas, su resplandor les golpeaba una parte del rostro y a cada paso que daban su luz se hacía más intensa y sus rayos golpeaban sus caras con más fuerza. La fresca brisa contrarrestaba la fuerza de los rayos solares, refrescando los rostros de nuestros viajeros, permitiéndoles soportar de buen grado el clima matutino. Aquel era un hermoso día soleado que nadie parecía disfrutar, ni siquiera el pequeño Shippo, quien estaba molesto porque se le había escapado una lagartija que llevaba varios minutos persiguiendo, y parecía increíble a pesar de todas las cosas que habían pasado juntos, ese último día de jornada juntos, no tuvieran nada que decirse. Caminaron indiferentes a los pensamientos ajenos, ensimismados y apáticos, sin percatarse que desde la noche anterior una presencia los había estado observando, pues aquella luz que Inuyasha viera al subir al templo y la cual había confundido con luna no era un astro celeste, sino la luz que irradiaban las serpientes cazadoras de la sacerdotisa Kikyo. Kikyo, quien hacía apenas unas noches había encomendado a Sango la entrega de un mensaje, había esperado la llegada de Inuyasha hasta ella, pero el mitad bestia nunca apareció. Esperó un día completo con la vaga certeza de su llegada y otro más, y medio día más, pero fue en vano. Fue en aquel punto cuando se dio cuenta de que su mensaje nunca había sido escuchado, pues de lo contrario Inuyasha hubiese acudido a ella en el instante. Esa exterminadora estúpida seguramente creía que no se daría de nada, pero Kikyo pensaba cumplir su palabra. Si Sango no llevaba el mensaje a su destino, entonces sería ella quien se lo dijera cara a cara a Inuyasha, lo que implicaría hacer frente a lo que había tratado de evitar, pues un enfrentamiento con Naome podría hacer dudar a Inuyasha al tomar la resolución final. Era justo por eso por lo que había sido cautelosa y no se había mostrado en cuanto los encontró. Como cuando se ocultó en el templo de aquella desolada aldea al notar que alguien subía por las escaleras de piedra. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que quien subía era Inuyasha, pensó que ese era el momento ideal de hacerle saber la verdad, de reclamar lo que le pertenecía, pero cometió el estúpido error de contemplarlo antes, y al verlo de lejos se quedó inmóvil y se quedó parada observándolo en silencio. Parecía enojado y gesticulaba sin cesar, incluso había sonreído cuando Inuyasha se subió a un árbol, aquel acto tan típico de él cuando enfurecía o quería estar solo. A causa de ese momento de flaqueza fue que no había hablado con él, pues justo cuando se decidió a acercarse, otros pasos sonaron en las escaleras del templo, frustrando nuevamente su cometido. Aún así la sacerdotisa no pensaba dejarlas pasar otra oportunidad, y permanecería observando hasta encontrarla. Lo que temía era que a cada paso que daban se acercaban a la aldea de Kaede, y si ella percibía su presencia lo arruinaría todo. Oculta tras los árboles y arbustos que rodeaban el camino, Kikyo seguía de lejos a Inuyasha y a Ome, los seguía con mirada atenta y al hacerlo, descubrió con asombro que caminaban distantes del uno del otro, no se hablaban y ni siquiera se dirigían una mirada. Extrañada por estos comportamientos, apresuró el paso hasta alcanzar un punto en el podía observar claramente el rostro de ambos. Al ver sus semblantes no pudo más que quedar pasmada por un instante. El rostro de Inuyasha estaba contraído en una mueca de dolorosa reflexión, mientras que el de Aome evidenciaba una tristeza melancólica que la sacerdotisa recosió al instante, pues ella misma solía tener esa expresión constantemente. Se preguntó a qué se debería esa innegable lejanía entre su amado y su reencarnación, qué era lo que ocurría. Al principio solo pudo imaginar que se debía al mutuo sentimiento de nostalgia por su pronta separación, pero aquello lo descartó casi inmediatamente, pues si algo sabía Kikyo sobre Aome era que ella no era de las que se sentaba a llorar por circunstancias así, y que si el final se acercaba ella siempre trataba de aprovecharlo al máximo. Entonces, si no era eso, ¿qué los mantenía distantes?
Continuó con la vista fija en ellos, y consideró la posibilidad de que la exterminadora sí había hablado con Inuyasha acerca de su mensaje, pero recostaba creer que Inuyasha la hubiese dejado en segundo plano por acompañar a sus compañeros a la aldea de Kaede, en especial cuando ya no tenían nada que hacer allí, pues la piedra de Shikon ya había sido destruida y no era necesaria la protección de una sacerdotisa. Con la duda injerta en su cabeza, Kikyo los continuó siguiendo, sin dejar de observar alternadamente los rostros de Inuyasha y Aome, tratando de entender. Y cada vez que veía los ojos tristes de Aome reconocía en ellos un dolor y sentimientos propios, como si pudiera rozar levemente la razón de su dolor, sin alcanzar a descubrir que era la mirada de quien sufre por amor. Era poco después de mediodía cuando divisaron por fin la aldea de la anciana Kaede. Todos tenían puestos los ojos en las lejanas cabañas bañadas en el sol de la tarde. Las personas, quienes lucían pequeñas desde donde ellos se encontraban, caminaban tranquilas de un lado a otro, continuando con aquella vida tranquila llena de trabajo y sencilla alegría que estaban acostumbrados a vivir. Mientras tanto, cada uno de nuestros viajeros los observaban de manera distinta, cada uno pendiente de su propio futuro, pues cada uno sabía en su corazón que la llegada a aquella aldea representaba simplemente el punto de reunión de la despedida, donde cada quien elegiría su camino. El viaje llegaba a su fin. Mientras caminaban cuesta abajo, Aome pensaba en el futuro que le aguardaba, en el destino que les esperaba a sus amigos y en la esperanza que ahora le resultaba lejana. Le parecía increíble que después de todo, cada quien había cumplido algún propósito, menos ella. El pequeño Shippo había podido vengar a sus padres, aunque fuera solo figuradamente, pues al final había terminado haciendo amistad con la pequeña de los hermanos Trueno. Con la destrucción de Naraku, Miroku había conseguido deshacerse de la maldición de su mano, dejando su agujero negro solo como un mal recuerdo. Por su parte, Sango, aunque no había podido salvar a Kohaku de la muerte, cuando menos había podido liberarlo de las garras de Naraku y al final había vengado la muerte de su familia y amigos. Por otro lado, Inuyasha había decidido que no quería volverse un monstruo por completo y que tampoco deseaba pertenecer a los humanos, prefiriendo ser lo que era en realidad, un mitad bestia. Y al final estaba ella, quien no habían conseguido nada de todas aquellas aventuras, ahora solo le quedaba volver a su época y fingir que nada de aquello había ocurrido. Buscó con la mirada aquel árbol sagrado, donde viera por primera vez a Inuyasha, pero estaban ya tan cerca de la aldea que no podía distinguirlo entre todos los árboles que se alzaban tras las cabañas. Caminaron por aquel sendero rodeado de plantaciones de arroz que les era tan familiar, aquel que habían cruzado tantas veces y que parecía no haber cambiado en nada. Los campesinos empezaban a pasar a sus lados con sus carretas de madera y la leña en la espalda. Por fin habían entrado en la aldea. La gente los reconocía al pasar, algunos incluso los saludaban, entusiastas, pero nuestros viajeros apenas si respondían desganadamente los saludos, y pasaban indiferentes ante las muestras de gratitud de los aldeanos. Cuando llegaron a la última de las cabañas, aquella que se encontraba un tanto apartada de las demás y a la cual solo se podía acceder subiendo una pequeña pendiente, se encontraron a la anciana Kaede en el umbral, ya esperándolos. La amplia sonrisa con la que los recibió la anciana sacerdotisa hacía que los surcos de sus arrugas se pronunciaran aún más y su único ojo útil se empequeñecía con aquel amable gesto que les felicitaba tácitamente y homenajeaba su buena ventura en aquella larga travesía que había durado tanto y que ahora acababa de forma tan repentina. La anciana Kaede se encontraba en la cabaña de una mujer enferma, cuando había sentido que la presencia de Naraku desaparecía por completo y había adivinado en el instante quiénes fueron responsables de esa victoria. Desde aquel momento había estado esperándolos, y ahora por fin estaban frente a ella, mucho menos sonrientes de lo que esperaba encontrárselos, aunque mucho más restablecidos físicamente. Los invitó a pasar a su cabaña y les aseguró que pronto disfrutarían de una suculenta comida, a lo que solo el pequeño zorrito respondió favorablemente. Los demás permanecieron solo unos momentos sentados relatando cómo había sido la batalla final, aunque sin nada de entusiasmo, cosa que no pasó desapercibida por la anciana. Bueno, había interrumpido cortésmente la vieja Kaede, tal vez el relato de sus hazañas pueda esperar porque no me dicen qué piensan hacer ahora que todo ha acabado. Nadie respondió. Cada uno miró en una dirección diferente y evitaron la respuesta, solo Shippo no comprendía a lo que se referían, así que tampoco pudo decir nada. Kaede asintió comprendiendo lo que los jóvenes que tenían delante debían de estar sintiendo, aunque sin imaginar lo profundos que estos pensamientos eran, así que se limitó a sonreír débilmente.
Está bien, tienen todo el tiempo del mundo para pensarlo, aunque debo decir que hace una tarde maravillosa y parece que necesitan tomar un poco de aire. ¿Qué les parece si van a tomar algo de aire? Yo los llamaré cuando la comida esté lista. No nos trates como niños, anciana decrépita, exclamó Inuyasha molesto. Sango lo observaba todo inexpresivamente desde su asiento, pero cuando Inuyasha sintió su mirada sobre él, la interpretó como mirada de reproche, haciendo que se avergonzara de su comportamiento. Esto no escapó a los ojos de Aome, quien en un intento desesperado de ser considerada se levantó de donde se encontraba sentada. No le grites a la anciana Kaede solo porque estás de mal humor. Explotó repentinamente, fuera de lugar, yo no estoy enojado. Se defendió Inuyasha, quien no ocupaba estar de malas, para insultar a quien se le atravesara. Y repentinamente, Aome se sintió como una tonta. Es cierto, quien está molesta soy yo. Aquello hubiese parecido bastante natural si no fuera porque, a diferencia de cómo ocurría de ordinario, no se escuchó el característica pronunciación del conjuro del rosario que Inuyasha llevaba en el cuello. Fue entonces cuando Kaede percibió que entre ellos ocurría algo más que no le quedaba claro. De cualquier manera, Aome giró sobre sus pies y, luego de fulminar a Inuyasha con la mirada, salió de la cabaña. Sin entender nada, se levantó y fue tras ella. Oye, Aome. La llamó desconcertado, ¿por qué estás enojada? Aome. Pero ella no volteó y tampoco se detuvo cuando él lo hizo, pues de haberlo hecho habría podido ver las lágrimas que salaban sus mejillas. Se alejó de allí cuanto pudo y para cuando se detuvo, se dio cuenta que se hallaba en el bosque, cerca del árbol sagrado y del pozo que conducía a su época. Estaba tan enojada y triste como era posible que le hubiera preguntado el porqué de su enojo. ¿Qué acaso no lo sentía ni un poquito? No era capaz de leer el dolor en sus ojos, ni sentía remordimiento por lo que le hacía. No, él no sentía nada, ni siquiera sabía que ella ya se había percatado de todo. Estaba tan desconsolada que tuvo la idea de correr hasta el pozo, saltar en él. Solo la retuvo la conciencia de saber que si lo hacía, ya no podría volver nunca, y es que sin un fragmento de la perla en su poder aquello no sería posible. Se maldijo por no tener el valor de alejarse de quien no la amaba y, cabizbaja, siguió el casi imperceptible sendero que conducía al árbol sagrado. Apenas estuvo frente al majestuoso árbol, las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, pues en aquel sitio había conocido a Inuyasha el día en que la rescatara de aquella mujer con cuerpo de serpiente que pretendía apoderarse de la perla de Shikon. Por aquellos días ella no tenía ni idea de lo llegaría a sentir por aquel chico mitad bestia, quien siempre aparentaba rudeza y falta de tacto, ni se imaginaba todas las cosas que pasarían juntos desde aquel momento. Solo ahora, viendo de reojo el pasado, apreciaba tiernamente ese recuerdo, quizás el más valioso que le dejara aquella aventura. La imagen de Inuyasha dormido por el conjuro de la sacerdotisa Kikyo, preso en el árbol sagrado por una flecha que le atravesaba el corazón. Aquella flecha, que había retirado con sus propias manos y ahora hería sus sentimientos. Se acercó con delicadeza al lugar donde Inuyasha había permanecido, dormido por 50 años, y tocó con amarga dulzura la áspera textura del árbol, hasta que entre los bordes irregulares y desprolijos del tronco una astilla se hundió en uno de sus dedos. Al sentir el desagradable dolor no pudo contener un gemido, para después apartar la mano del árbol inmediatamente. Miró su herida un momento, la astilla era más o menos grande y, cuando la sacó, su dedo empezó a sangrar levemente. «Huele, ¿cierto?», dijo una voz a tus espaldas. Aome reconoció esa voz al instante, una voz muy parecida a la suya, más con un timbre de cansina madurez. «Kikyo», susurró sobrecogida, ¿tanto te impresiona mi presencia?, preguntó con arrogancia. «Soy yo la impresionada, no entiendo cómo es que permaneces en una época que no te pertenece, sin razón». «La razón que tengo para continuar en esta época, la conoces de sobra», respondió mirándola con aquellos ojos cafés que, mientras más tristeza sentían, más se parecían a los de la mujer que tenía enfrente. «No tienes cómo luchar por él», dijo comprendiendo que hablaba del hombre al que ambas amaban. «Ya no puedes, tu tiempo se ha acabado y el amor que sientes por él jamás debió haber existido. Tal vez lo que dices sea cierto», aceptó, «pero también es cierto que lo que llegué a sentir por Inuyasha ha valido bien la pena y es lo que más agradezco de esta aventura». «¿Aventura, dices? ¿Te atreves a llamarle aventura a los horribles sucesos que has presenciado? ¿Crees que las desgracias y asesinatos que Narakuzawa son simplemente hechos alrededor de tu aventura?
Qué indiferente, inconsciente y desagradable forma de ver las cosas, solo una chiquilla infantil como tú podría ver las cosas de esa manera, cree de mí lo que prefieras. En este momento no tengo ánimos de discutir. Aunque créeme, Kikyo, yo sé cómo debes sentirte, perdóname que me ría, la interrumpió Kikyo con un sarcasmo negro e hiriente, pero tú nunca podrías tener ni la más mínima noción de cómo es que me siento, así que ahórratelo, te sorprendería saber algunas cuantas cosas, dijo bajando la mirada, pero no me has dicho qué haces aquí, he venido a preguntarte qué haces tú aquí. Respondió la sacerdotisa a la vez que se aproximaba a Aome, tú ya no tienes nada que hacer aquí, ¿qué acaso no lo entiendes? Tu misión ha concluido, la perla ya no existe y ya nadie te necesita, porque persistes aferrándote a un amor que siempre ha sido imposible. Aquellas palabras hirieron de tal forma la sensibilidad de Aome, que en sus ojos llorosos se encendieron llamas de ira. Sé que es imposible. Lo sé. Siempre lo he sabido. Respondió exaltada, ¿acaso crees que eres la única que ha sufrido por todo esto? Yo también comprendo lo que es desear no apartarse del ser amado y saber que es inevitable tal separación. No, tú no comprendes nada, por favor, Kikyo. Mírate. Tú también tratas de aferrarte a algo imposible. Yo no soy de esta época, y ya cumplida mi misión no tengo nada que hacer aquí, pero tú ni siquiera deberías existir, estás muerta desde hace 50 años. Kikyo se aproximó ágilmente hasta ella y la tomó con fuerza de la muñeca derecha, justo la mano que, aunque débilmente, sangraba. Chiquilla idiota. Dijo, apretándola con fuerza hasta lastimarla, ¿cómo te atreves a hablarme así? Si no fuera por mí tú ni siquiera existirías, cada hebra de poder espiritual que corre por tu cuerpo es mío, y ni aunque entrenaras 10 vidas podrías desarrollarlo como yo lo he hecho. Tú no eres nada comparada conmigo, hasta la sangre que corre por tus venas es mía y aun cuando no soy más que un recipiente hecho de barro y huesos, soy mucho más poderosa que tú, ¿y de qué te ha servido? ¿De qué me sirve a mí? Preguntó Aome resistiendo el dolor que la mano de Kikyo le infringía, si de cualquier manera no podemos quedarnos con lo que realmente importa, si no podemos quedarnos con el amor de Inuyasha. Kikyo soltó la mano de Aome, quitando la vista de la de ella. Quizás aún tenga una oportunidad, susurró Kikyo, a la vez que empezaba a alejarse. No la tienes. Gritó Aome con amargura desde donde se encontraba, para después murmurar para sí, ni yo tampoco continuara.